Pilati, vamos ahora a muchos comentarios aquí preguntándonos sobre la situación. Usted hizo un video de reacción en la mañana, creo que fue, lo vi ayer, vi el video de reacción sobre un acuerdo que habíamos hecho el año pasado entre usted, este servidor y Ernesto Amador. Hay que llamarlo por nombre. Yo siempre he sido de frente. Tuvimos una conversación por esto de las redes sociales, el Messenger, nosotros tres, desde el año pasado, coordinando un encuentro entre ustedes dos amistoso para discutir este mismo tema, que era, y le dimos un timeline, lo que íbamos a hacer completo, los temas que íbamos a tocar, se habló, e intercambiamos números telefónicos, hicimos todo para coordinarlo para después de la primera semana del comienzo del 2021. Se supone que se realizara este pasado viernes, por aquí por decisión dividida, y íbamos a hacer algo bien bonito, bien chévere, y luego durante el día pues vino la confusión, y le tengo que decir que como ya usted sabe, Ernesto me había enviado su teléfono y me dijo comunícate para coordinar todo. Cuando me comuniqué me dijo, yo pensé que era Bernardo Osuna, no Bernardo Pilati. Me dijo eso y me dijo algo que pues yo no lo quería repetir, pero se lo comenté a usted y ya hemos visto y lo voy a presentar ahorita. Me dijo, dígale a Pilati que yo no hablo con burros, y cito, eso fue una cita de Ernesto Amador. Y entonces pues no pudimos tener lo que queríamos hacer, que era un encuentro como este, que la gente se lo está disfrutando, como nosotros ahora dialogando aquí sobre toda esta situación. Claro. Y usted hace su video reacción, pone la bola en la cancha de Ernesto Amador, y él también me llamó ese día para comentarme que además de la confusión de si era Bernardo Osuna o Bernardo Pilati, que no entiendo esa parte, pero también teníamos un compromiso que era la conferencia virtual que hizo la Top Rank para Oscar Valdés, que yo participé. Pues entonces pude decir, pues bueno, pues ese compromiso por la hora del Pacífico, eso uno no puede votar esa oportunidad. Ahí estuvimos dialogando con Valdés, como lo ven ahí lo tengo en pantalla, que estuve dialogando con él. Ahí fue donde le hice las preguntas sobre el alcance y todo eso. Luego voy a poner eso en edición dividida. Entonces, toda esta confusión lleva a su video de reacción. Y vamos a hablar sobre eso un poco. Bueno, mira, yo en un primer lugar también, inclusive que hay una cosa que revelar, yo hasta que me molesté un poco con César, tú lo recuerdas, porque César, así de la nada, nos unió en un Messenger, ¿no? O sea, de repente me aparece en el Messenger un mensaje enviado por César, repito, es un periodista que yo respeto y admiro mucho. Lo miro y veo que es una pregunta que le hace a Ernesto Amador y a mí. Y es como hablar del agua y el aceite, ¿no? O sea, es tratar de juntarnos en un Messenger porque realmente Ernesto tiene su propia manera de comunicarse. Yo ni la respeto ni la dejo de respetar. Me es indiferente porque en definitiva los dos vivimos en mundos diferentes, ¿no? Él ve el boxeo de una manera, yo lo trabajo de otra. Y no tengo nada que decir de lo que él hace. Con Ernesto coincidimos allá por los años 2010, 2011, trabajamos en el mismo edificio, nunca nos vimos. Y yo nunca trabajé con él más allá. Yo fui jefe de noticias de ESPN Deportes del 2006 al 2010. En el 2010, después del Mundial de Sudáfrica, pido para salir y me voy a trabajar exclusivamente para ESPN Digital. Yo me dividía entre la jefatura de noticias de los Sports Center y trabajé mucho en formar gente, en ayudar, porque ESPN Deportes fue una cadena de radio que se formó de la nada en un lugar donde no había nadie. Había mucho periodismo empírico, de personas que hablaban en radio pero no conocían de experiencia en salas de redacción, no conocían de buena dicción, no sabían de producir, no sabían de nada. Y hubo que trabajar mucho en eso, en formación, y de allí salió un grupo muy valioso, gente que yo los veo hoy que están narrando en grandes cadenas y se formaron allí de la nada y hoy son profesionales, ¿no? Y bueno, yo trabajé esa etapa y después que salgo llega y estuvo un tiempo trabajando en un programa y fue el único contacto que tuvimos. Entonces un buen día
y esto fue hace como un año, cuando yo empecé con esto, me llegan unos insultos terribles que él me había hecho. Entonces yo hice un comentario del cual, te soy bien sincero, después me arrepentí, ¿no? Porque no es mi estilo. Pero le hice un comentario, digamos, mostrando una entrevista que él había hecho y simplemente para mostrar que él no es un periodista y que no sabe entrevistar. Digo, fue la única vez, lo dejé porque evidentemente era parte de un programa, no pude borrarlo, me hubiera gustado borrarlo porque después me avergoncé un poco de llegar a ese tipo de métodos, ¿no? Porque no era lo conveniente y desde entonces yo siempre he tratado de ser muy formal mi relación con los colegas de YouTube. Y a él lo incluyo entre los colegas de YouTube. Le tengo mucho respeto, más allá de que no coincida con él. Entonces, yo me enojé contigo, César, porque yo entendía que esa gestión tenías que haberla hecho de manera individual. Fue muy a lo bruto, pero quedó bien, salió bien, ¿no? Porque Ernesto me vio a mí y reaccionó bien, nos envió un abrazo, felicidades, me llamó la atención, y fue, digamos, el documento está en Messenger, uno no lo va a mostrar acá por un tema ético, no. Pero está allí, en la conversación que tuvimos, yo me dirigí a él, le decía lo mejor, él me dijo que estaba volviendo de Las Vegas, por eso tenía un problema horario, pero no había problema en hablar conmigo. Yo, perfecto, vamos a hacerlo en buenos términos. Entonces, después él públicamente dijo otra cosa y me sorprende, pero más allá de que me sorprende, es lo que hay. Digo, si él quiere hablar como él, como cualquiera, yo tengo una posición, la voy a defender siempre, como lo estoy haciendo contigo. Pongo sobre la mesa las evidencias, digo de dónde yo tomo la información y se me creerá o no me creerá, estarán de acuerdo o no estarán de acuerdo. De eso se trata cuando uno confronta puntos de vista, ¿no? Digo, pero yo me he manejado siempre con mucho respeto, incluso para Canelo. Hay gente que dice que yo hablo mal de Canelo. Yo jamás hablo de su vida personal. Yo jamás me refiero a su familia. Yo hablo exclusivamente de la carrera de Canelo. Y la carrera de Canelo es pública porque él es una de las 3 o 4 figuras más importantes que hay en el deporte mundial, desde lo mediático. En el boxeo todo gira alrededor de Canelo, al punto de que él al estar con ese mamarracho del cinturón franquicia en las 160, 168 y 175 libras, es un hombre que ha alterado hasta el curso del boxeo. Él es una figura importante y que está bajo escrutinio permanente como figura pública. O sea, Messi, no hay un día en el que no se hable de Messi. No hay un día en el cual no se hable de Ronaldo, de Cristiano Ronaldo. Y no hay un día en el cual no se deba hablar de Canelo, porque la gente quiere que se hable de Canelo y está esperando información de Canelo, sea crítica o sea elogiosa. Entonces, todo esto contribuye a que la opinión pública esté satisfecha en que hay informaciones de los que ellos quieren saber, que son sus ídolos. Entonces, no le veo razón para que no podamos concretar el diálogo. Claro, Amador y yo ponernos a hablar y él que me diga, tú estás equivocado, y yo le digo, yo creo que no estoy equivocado, y le diga, ¿por qué? Y a su vez él me muestre sus recursos y yo le muestre los míos y podamos llegar a una suerte de entendimiento porque quizás coincidimos en algo. Si él no se animó a hablar, si él no quiso hablar, bueno, ¿qué voy a hacer? Yo estoy a disposición. Yo le comento ahora porque nosotros hemos estado aquí todo este tiempo discutiendo, dialogando sabiamente como profesionales. Pues yo le explico, que se lo expliqué a usted por Messenger, que yo no lo hice a lo bruto, yo lo hice a lo profesional y como los hombres, que se habla de frente con ambos. Yo pensé estoy de acuerdo, que además de estar en desacuerdo en el tema de Canelo y en muchos otros temas del boxeo, podían convivir dos veteranos de ESPN y yo por eso no decidí negociar ese mano a mano por separado, porque entonces tenía que estar a lo bruto llevando y trayendo. Sí, razón, y yo el que estaba equivocado era yo. Yo los respeto a ambos, mire, yo los respeto a ambos y le digo que lo hice de frente como lo hacen los hombres y como lo hacen los profesionales, dialogando con ambos, porque pienso, y todavía lo pienso, aunque se dé o no se dé el debate, que ambos son muy profesionales. De eso no hay duda. Yo conozco el proyecto, como les presento, no es que yo no conozca a Ernesto Amador, yo conozco el proyecto de Ernesto Amador. No puedes jugar boxeo desde cero. Comenzó en el 2017,
en el conversatorio que tuvimos ese día, el viernes, que yo lo puse ayer en Facebook, él me comentó toda la historia que yo más o menos la sé, y al igual que he visto su crecimiento dentro de las redes sociales, porque no conocía de usted hasta que apareció en las redes sociales ahora. En este año ha sido usted un trending muy grande, y su sabiduría hay que respetarla. Ahora mismo en este diálogo yo tengo que respetar la escuela que usted da con todas sus hipótesis, que son bien fundadas y bien investigadas, seguro que sí. En el tema de la situación del diálogo con Ernesto, la molestia de él, que él me dijo a mí, voy a poner un video ahora para que vean, la molestia de él es que él dice que usted ataca a México, a sus atletas, a los atletas de México. Le voy a poner un pedazo de lo que él me dijo y dialogamos. Yo estoy peleado con la cobardía, yo estoy peleado con ser bajos y además ser muy cobardes de aprovechar una red social en donde cualquier ser humano puede decir: yo soy analista de boxeo, yo conozco el boxeo, pero voy a destruir. Entiendo que hay un sector de seres humanos de víscera muy podrida que lo que hacen es destruir, César. Yo te soy honesto. Tú sabes la historia de No Puedes Jugar Boxeo. Yo quiero que tu gente conozca la historia de No Puedes Jugar Boxeo, porque Ernesto Amador, que ganaba mucho dinero en televisión, un día dijo, y platicando, yo siempre traigo a la mesa al amor de mi vida, y además soy un hombre muy feliz de decir soy un hombre de Dios y soy un hombre de familia. Platicando con el amor de mi vida, mi media naranja, que quizás sea 3/4 ella de la naranja y yo nada más 1/4, resulta que decidimos venirnos a la costa oeste de los Estados Unidos. Para mí hubiera sido muy fácil ser hipócrita como muchos y quedarme en ESPN o quedarme en Univisión, simplemente haciendo a un lado la dignidad. Pero no, decidimos venirnos, tuve una experiencia muy complicada con Fox y entonces en ese momento Dios me ilumina y me dice: Ernesto, como dice Hebreos 11:1, ¿no? La certeza de lo que no se ve. Hay que tener fe. Y perdón que lo diga así, hay que tener huevos también para tener fe. Entonces yo le hice caso a Dios y dije: vamos a caminar sobre el agua. No me regresé como Pedro, Seguí caminando, tuve que manejar Uber Eats, entregar comida, hacer lo que tuviera que hacer y pasar. Una gran historia del no puede jugar boxeo, eso sí. Y su molestia, ya usted la vio ahí, él dijo parte de su molestia, pero su real molestia con usted, según él dice... pero perdón, él ahí no me nombra. Entonces, ¿puedes hablar de mí o hablar de otro? O sea, yo a él lo nombro. Él no me nombra a mí. Entonces, yo no sé por qué recurre a Dios. Dios le habrá a él prohibido hablar de aquellos que son mente podrida y todo, porque él habla de todos los que tienen mente podrida. Ahora hay que preguntarle a Dios, porque él lo dice. Es cuestión de pues tenemos que ver y desde qué perspectiva lo vemos, ¿no? O sea, aquí a través de todo eso a mí lo que me llega es, por ejemplo, que se me cuestiona de que yo no soy analista de boxeo, y yo les pido que por favor, antes de distribuir un cuento que puede ser verdad, ¿por qué no? Porque si alguien que no me conoce dice este no es analista, capaz que no lo sabe, capaz que realmente no lo soy. Vayan a mi página, yo estoy por empezar todo ese material, ponerlo, porque ya se encuentra en determinados lugares de la web. Yo en el año 1999, cuando empecé a dedicar al boxeo, yo estaba al frente de un equipo de 250 profesionales en un sitio pionero como Sport Ya, y coordinaba una mesa de redacción donde entre otros estaba el Amazon, donde estaba Hugo Sánchez, donde estaba Chico, donde estaba Emerson Fittipaldi, donde estaban... digamos, las principales figuras del periodismo de México, donde estaban todo tipo de atletas de muy alto perfil y conocimiento mundial. Y yo era el único que escribía boxeo en esa época, para esa página. Y muchos de los artículos, inclusive, los voy a republicar para que estén, digamos, dentro de mi demo reel, para que estén a disposición de la gente, ¿no? Entonces, yo empecé hace 22 años a hablar de boxeo en los Estados Unidos, que fue cuando llegué. Yo llegué en abril del año 99. Desde entonces no he parado de hacerlo. Y he sido en los últimos 10 años el analista principal de la cadena en español de ESPN, y todas mis previas dentro del 2012 al 2018,
todas fueron publicadas en la cadena de Doméstico, que eran en inglés. Digo, e independiente de que sea parte del panel libra por libra, que eso es accidental. Digo, pero tengo una historia que me avala. Ustedes escriban Pilati, ESPN y el tema que se les ocurra y suéltenlo en un buscador de Google y van a aparecer 3 o 4 artículos con la firma de Pilati. Entonces, toda esta gente que dice, primero, que no soy analista, está equivocado. Puedo ser un buen o un mal analista, pero soy un periodista de respeto porque llevo 40 años en la profesión y me he dedicado los últimos 20 años a analizar boxeo. Y en segundo lugar, quien diga que yo ataco a los mexicanos está tremendamente equivocados, porque todos nosotros trabajamos para el mercado mexicano, porque es el principal mercado que existe en los Estados Unidos y aquí, digamos, el 60% de nuestra audiencia es mexicana. Entonces, quieren vender esa historia de que porque uno ataca a Canelo está atacando a los mexicanos y es un recurso burdo, hasta inmoral, y que deja mal al que lo intenta hacer, porque además atenta contra la inteligencia de los demás. Los mexicanos son personas inteligentes y saben que no es así. Y el tercer punto es que yo prácticamente soy un mexicano más, porque he convivido en el año 2005, pasé por un taller de telenovelas, yo estuve en equipo de escritores, yo soy guionista también de televisión, y tuve que aprender hasta el lenguaje, porque en la época no era como hoy, ¿no? Porque había que usar el lenguaje neutro o el mexicano, y tuve que transformarme en un mexicano más, tuve que aprender a decir femenil, tuve que aprender a platicar. Digamos, quienes estamos aquí en Estados Unidos, en la comunidad hispana, somos más mexicanos que de nuestro propio país, porque vivimos la cultura mexicana como propia. Entonces lo que hace este hombre es atenta contra el mismo, porque da vergüenza ajena, da pena ajena, y no debería ser así, ¿me entiendes? Entonces, yo digo lo siguiente, yo me mantengo en mis 13, yo te agradezco mucho la invitación, me equivoqué al pensar que era una brutalidad de tu parte, lo hiciste muy bien, y uniste el agua con el aceite, ¿no? En una conversación muy linda, porque hasta nos pasamos los teléfonos, quedamos a la orden. Si él cambió, él tendrá sus razones, ¿no? Yo, hasta que me gustaría hablar, de hecho, el miércoles voy a hablar con Ferco. Que Ferco habló por aquí, que alguien pregunta qué pasó con Ferco. Sabemos que va a estar allá el miércoles en Ferco el Show. Sí, el Ferco Show. Y yo no sabía, yo pensaba que el Ferco Show era un canal y no sabía quién era Ferco. Y Ferco es un promotor muy conocido de Las Vegas, un personaje muy conocido. Yo honestamente no sabía. Y yo creía que era un canal. Entonces me escribió, lo hizo de buena manera. Estos días hemos estado en contacto. Me resulta una persona muy agradable. Más allá de que hable mal de mí, no importa. Hay gente que habla mal de mí y nos saludamos. No tiene nada que ver porque que no coincidamos en algo relacionado con el deporte no significa que somos malas personas unos con otros, ¿no? Entonces quedamos, yo le dije que no hay problema ninguno, o sea, le agradecí la invitación y tenemos coordinado para estar el miércoles a las 9 en su programa y ahí vamos a hablar como aquí, ¿no? Vamos a estar de acuerdo o no, pero de eso se trata. Ha sido muy complicado esto de las redes sociales para todos nosotros, incursionar en las redes sociales y más con esta nueva generación y estos fanáticos casuales del boxeo que no comprenden la gran labor que ya se ha hecho por años antes de llegar aquí y tener que ajustarnos ahora, luego de esta pandemia, obligó a muchos a incursionar en lo que es el YouTube, lo que son el Instagram, lo que es el Facebook, porque ahora hay que buscar adaptarnos a llevar la información de esta manera. Como usted bien mencionó, una cadena enorme de Estados Unidos dejó un montón de gente sin empleo y de profesionales sin empleo, que ahora los veremos aquí en estas plataformas. A lo mejor los veremos como invasores, pero la propia marca YouTube y otras marcas están motivando la colaboración, como hacemos nosotros ahora aquí, como hizo Ernesto Amador conmigo el pasado viernes también, y como seguimos haciendo con muchos. Ahora usted va donde Ferco, pero ha sido muy difícil para todos esta situación de adaptarnos a eso. Yo sé que usted dejó de escribir por el mismo hecho de que le copiaban sus escritos, pero no le daban el crédito. No, pasó mucho tiempo. El problema es que hay mucha gente que ha comenzado a hablar y hay mucha gente que no está preparada para hablar. De hecho, aprovecho ya, incluso voy a agradecer tu gentileza, llegado su momento para poder promocionar.
Yo me voy a dividir ahora también mucho en la parte académica, que la he practicado en los últimos años, siendo mentor de futuros periodistas, ayudando a periodistas, integrándome a asociaciones que los benefician y que los ayudan. Y voy a realizar un trabajo en esa dirección, especialmente con varios fines, ¿no? En el plano académico, pero fundamentalmente alertar sobre los peligros a los que se exponen estos nuevos comunicadores sin tener conciencia cierta de lo que significa. Hay mucha gente que no sabe hablar y habla, y cuando digo no saber hablar, no me refiero a que no dominen el lenguaje, no, lo que implica en un medio público, porque tú y yo estamos hablando públicamente, esto quizás lo puede reproducir cualquiera, y emplear frases que puedan ser hirientes, frases que puedan simbolizar un delito, frases que inspiren a conductas delictivas, frases que puedan ser lastimosas y que violen, por ejemplo, la intimidad de las personas. Hay muchas cosas que están sucediendo a nivel de estos medios que cada vez los van a poner en más riesgo de tener problemas con la justicia e inclusive poner en riesgo sus vidas. Yo he tenido conversaciones con estudiantes a los cuales yo les cuento mis experiencias. Yo fui por muchos años, no me dedicaba al deporte, yo era cronista policial, de esos que se meten en las cárceles a hacer entrevistas, de esos que van en operativos policiales a recoger información, a filmar, a sacar fotos, y muchas veces mi vida estuvo en riesgo y tuve que aprender en un medio donde no había una educación consistente sobre los riesgos a los cuales los exponemos, apenas por hablar. Digo, yo estuve en el año 2002 por emigrar de Estados Unidos a Costa Rica. Teníamos un proyecto para encarar allí, un proyecto muy ambicioso, que yo lo cancelé cuando me di cuenta de los peligros que estaba corriendo y yo no estaba preparado porque no tenía un conocimiento cabal de lo que significaba vivir en Centroamérica en esa época. Y que fue, si ustedes buscan la información, fue cuando asesinaron a un periodista que tenía un programa que se llamaba La Patada, que se llamaba Palmeiro. Cuando sucede ese lamentable episodio en la historia reciente de los hechos de sangre con periodistas que han muerto, y yo estaba sentado rodeado de un grupo de periodistas del Colegio de Periodistas de Costa Rica, en San José, negociando una autorización para poder ejercer el periodismo, porque allí el periodismo es colegiado. Entonces, yo tenía que necesariamente contar con una aprobación escrita de ellos. Y en ese mismo momento yo cancelé mi proyecto, porque lo primero que me di cuenta era que yo no estaba preparado. Y trayendo esa realidad a la realidad del presente, hay muchos periodistas en nuestros medios, inclusive colegas que hablan lo mismo que tú y yo, que están hablando sin estar preparados, sin tener noción de lo que están diciendo. Y yo sospecho, luego de todo esto que vimos ahora, que Ernesto Amador es uno de ellos, con toda su experiencia, porque no se puede invocar a Dios y hablar de esa manera, luego de ese contrasentido, esa incongruencia de haber tenido una comunicación privada dentro de buenos términos, como personas equilibradas, y después salir a decir en público eso que se dice. Porque, yo qué sé, a mí me resbala, tengo el síndrome del impermeable puesto hace muchos años en el periodismo, pero puede haber personas que lo tomen diferente, y eso mismo ya conlleva a un riesgo para la propia salud de quien las profiere. No se puede, digamos, insultar, utilizar ese lenguaje públicamente, porque no todo el mundo lo recibe igual. Entonces uno tiene que cuidar la forma, y es uno de los grandes problemas que tienen estos periodistas empíricos que están trabajando sin darse cuenta de ese tipo de detalles. Entonces yo aprovecho tu espacio, que tú tienes un proyecto muy lindo por la positiva, a llevarles ese consejo y esa sugerencia, ¿no? Y que lo acepten de un hombre ya que tiene más de 60 años, de los cuales se ha pasado 42 casi de los mismos metidos en el periodismo, ¿no? Entonces, lo correcto es que cada uno cuide mucho la forma, el lenguaje, y aprendan y se eduquen de lo que significan estos medios, que son el futuro. Te doy un solo detalle para terminar. En Rusia, dentro de 4 años, toda la información reconocida, es una información pública, va a salir
no por los medios, ni la Sputnik, ni con toda esa, ni todas esas cadenas rusas que las digita Vladimir Putin, no. Todos los periodistas se están yendo a crear sus propias plataformas como nosotros para informar de lo que sea. Y la gente se está acostumbrando a YouTube, que está teniendo un éxito tremendo. Eso es lo que viene. Entonces, yo creo que la gente se tiene que preparar. Y lo primero que tiene que prepararse es hablar bien y no decir estas cosas que dice Amador, insultando en nombre de Dios, ¿verdad? Bueno, Pilati, y entonces, corto, usted también intentó mudarse a Puerto Rico. Intentó mudarse a Puerto Rico a dar clases en una emblemática universidad, el Sagrado Corazón. Exactamente. Estuvimos. La María no le permitió probablemente concretar todo, pero también intentó vivir en Puerto Rico también. Sí, era una aspiración. Inclusive estuvimos con un proyecto que lo estuvimos manejando allí con la gente de DirecTV, que por distintas razones que no vienen al caso se cayó. Había empezado a caminar bien. Eran 2 proyectos que estaba encaminando y bueno, a raíz de eso fue que terminé desarrollando el proyecto mío de YouTube. Fue antes de todo esto, porque este proyecto en YouTube tiene apenas un año, ¿verdad? Pero bien, yo de Puerto Rico tengo muchos grandes amigos que quiero mucho y es un lugar, digamos, lo considero mi segunda casa, ¿no? O sea, me siento parte, ¿no? Me siento muy puertorriqueño porque además la cultura del puertorriqueño es muy afín a la mía. Así que, digo, Puerto Rico tiene muchas cosas. Bueno, Pilati, ya llevamos bastante tiempo aquí. Como le digo, a ambos los respeto mucho. Para mí lo positivo atrae lo positivo. La vida se gana demostrando. Ustedes ambos han demostrado cuánto quieren hacer sus proyectos, hacer crecer sus proyectos. Y yo pues estoy en el medio aquí, estuve en el medio, me atreví, porque la vida es del que se atreve, me atreví a invitarlos. No se logró, no se ha logrado. No decimos nunca no, porque a lo mejor es un hasta luego. Ya tenemos el compromiso de que si ese mano a mano va a pasar, va a ser aquí en decisión dividida. Lo vamos a hacer con mucho respeto. Al momento, Amador dice que no, que él no habla con burros. Eso es y cito, no lo digo yo. Él me autorizó a decirlo en medio. Yo quiero que tú le lleves este mensaje a Pilati, le envíes este mensaje. Él me lo pidió y me dijo que pues por ahora no bueno, que él prácticamente dice que nunca lo hará, nunca hará el mano a mano. Yo lo respeto. Yo pues pensé que pues habíamos tenido el acuerdo, pero seguimos trabajando, hay que seguir adelante. Tenemos un 2021 por delante, todavía con el reto de la pandemia. Tenemos que seguir adaptándonos a hacer todo esto, como ya vieron, hacer todo esto pues por el medio de internet, por medios sociales, entrevistar a todos estos muchachos y darles exposición, darles un buen este taller también. Esto es un taller para ellos también, para cuando hacen sus entrevistas, cuando hacen su labor social, que muchos boxeadores la necesitan por cuestión de popularidad y por cuestión de hacer el bien también fuera de lo que es el ring del boxeo. He estado con el mismo Oscar Valdez, estuve en Texas también con un, bueno, luego mostramos la foto, pero en muchas actividades, y con el mismo Teófimo también, pero pues el mismo el Sniper Pedraza también en Puerto Rico. Se han hecho muchas cosas que muchas veces las noticias no las ponen, los medios no las ponen y se reseñan aquí en las redes sociales. Pero nada, yo le agradezco enormemente este tiempo, esta escuela. Para mí es una escuela, yo tengo que respetar, no le digo viejo, le digo pues un caballero experimentado en la materia, del cual se aprende, de todo se aprende. Todos somos ignorantes a algo y eso está claro en la vida y tenemos que aprender uno a los otros. Por eso lo positivo atrae lo positivo. Siempre tenemos que aprender de todo. Por eso yo pues consumo lo que puedo dentro del tiempo que tengo y siempre estoy aprendiendo. Muchas gracias. César, solamente para despedirme de esto último que tú dices. Yo a mi edad, en este último año, durante la pandemia, realicé 5 cursos con instructores que tienen edad para ser hijos míos. Yo en mis ratos libres me dedico al guión, incluso estoy escribiendo una serie y un libro policial, porque es una de las cosas que me apasiona. Y necesariamente necesitaba aprender muchas cosas asociadas con eso y no tuve empacho en volver a estudiar. Y he participado recientemente en cursos, uno del Washington Post. Participo mucho en cursos de la Universidad de Texas, del Kenai Center.
He participado también recientemente en unos talleres que nos dio Amazon sobre el trabajo, el cambio, perdón, la transición violenta que se está dando y cómo las grandes compañías están alojando a los grandes medios y toda esa transformación que necesariamente tenemos que aprenderla. Es decir, yo no paro de estudiar pese a que quizás hay otras personas que a mi edad están viendo a ver cómo hace para retirarse y jubilarse rápidamente, ¿no? Yo creo que el estudio y la preparación tiene que estar siendo parte de la beta intelectual de toda persona, porque eso es lo que impide que seamos viejos, ¿no? O sea, el estarnos nutriendo de información y siendo parte activa de este mundo tan complicado. Por eso siempre hay que alentar a la gente a que aprenda y transmitir todo eso que uno tiene de experiencia y de manera muy humilde, ¿no? Sin pensar que uno es más o menos por los años que llevan esto. Uno no sabe nada y a los periodistas, precisamente eso es lo que los convierte en periodistas, no saber. Porque el no saber implica la necesidad de aprender y de ese aprendizaje salen las conclusiones, sale el resumen, que es lo que le transmitimos a la gente. Le damos la información digerida gracias a ese aprendizaje. Bueno, amén por eso. Y como le dije, la vida es del que se atreve y tenemos que seguir creciendo día a día. Bueno, Pilati, nos despedimos por ahora. Espero verlo aquí para la próxima, que quiero hablar con usted sobre Chocolatito y el Gallo Estrada. Y esperemos cuando estemos más cerca de esa pelea, a ver si compartimos por aquí un rato. Seguro que sí, seguro que sí. Totalmente a la hora. Esto se extendió, señores, pero como les digo, esto es boxeo para lo positivo. Realmente no estamos y no queremos atacar a Ernesto Amador. Veo muchos comentarios por ahí, señores. Son dos profesionales. No se pudo dar el encuentro, pero no sabemos si en el futuro podremos lograrlo. Pilati, buenas noches.